imágenes más frecuentes. Vamos a ver algo de radiografía de cráneo, aunque sabemos que en la actualidad tiene pocas indicaciones, pero vamos a revisarlo. Vamos a ver tomografía y resonancia magnética. Vamos a repasar la neuroanatomía más relevante para la interpretación de las imágenes y mostrar los hallazgos más importantes enfocándonos en urgencias. Los avances en la tecnología, tomografía y resonancia magnética nos han permitido como dejar a un lado la radiología convencional para el estudio de estas patologías. La radiografía de cráneo tiene algunas indicaciones específicas que las vamos a ver hoy. La ecografía también se utiliza, la ecografía en imágenes. Cuando la fontanela está permeable en los niños pequeños, o utilizamos Doppler transcraneal para el estudio de la vasculatura cerebral, más la hemodinamia que en sí toda la anatomía de la vasculatura. El TAC es muy útil en el contexto de urgencias. Entonces, siempre que pensamos en el paciente que llega traumatizado o por una emergencia neurológica, pensamos en tomografía. ¿Por qué tomografía? Porque permite ver 3 H's. Eso es como una mnemotécnica para que ustedes aprendan. 3 H's de la tomografía. A ver si me ayudan pensando en qué es útil. Hemorragia. Vamos. ¿Otra? ¿Escuché? ¿Otra H? Herniación. Muy bien. Y hidrocefalia o hipertensión endocraniana, si ustedes quieren ponerlo así. Pues cuando ustedes tienen un paciente de urgencias que crean que tiene alguna de esas 3 H's, hay que hacerle tomografía rápidamente. ¿Por qué la tomografía la planteamos como urgencia y no la resonancia magnética? ¿Qué puede tener la tomografía de ventaja sobre la resonancia magnética? El tiempo de adquisición. ¿Cómo? El tiempo de adquisición. Es muy rápido, sí, es menos de 1 minuto. Realmente nos demoramos más llevando al paciente a radiología que haciendo el examen, es muy rápido. El tiempo de adquisición, ¿qué otra situación? Costos, sí señor, costos, es más económica una tomografía y eso hace que esté más disponible en la mayoría de hospitales. En nuestro hospital de la Misericordia, por ejemplo, solo desde el 2016 tenemos resonancia. Hay muchos hospitales aún que no tienen resonancia. Y es 24/7 la tomografía. Mientras que el resonador en ocasiones o por horarios de anestesia o de tecnólogo no se tiene la disponibilidad 24/7. Entonces eso hace que la tomografía sea muy útil en el contexto de urgencias. Sin embargo, vamos a ver que ya por ejemplo en el hospital ya tenemos 2 resonadores, entonces ya se facilita el poder pensar que vamos a hacer una resonancia también de urgencias. Y la resonancia se ha posicionado en la actualidad como la técnica mejor que define la anatomía y la patología por su alta resolución espacial y temporal. Entonces vamos a ver eso y lo vamos a ver en las imágenes. Si nos ponemos en el contexto de urgencias, ¿cuáles serían las indicaciones más frecuentes de neuroimágenes? Pues trauma craneoencefálico, ¿cierto? Esa es la principal. Un paciente con cefalea con signos de alarma. Un paciente que esté voluntando, que le despierta la cefalea en la noche, que tiene signos de hipertensión endocrinal. Un paciente con convulsión y epilepsia. Más que epilepsia crónica, que ya se sepa que tiene epilepsia, es decir, que comienza a convulsionar o que está en un estatus epiléptico. Necesitamos ver si hay una complicación. Un paciente con una focalización neurológica, ¿cierto? Una hemiparesia, una fase aguda, pues tenemos que ver si está, por ejemplo, con un evento isquémico. Sospecha de neuroinfección, si tienen disponible resonancia, mejor resonancia, vamos a ver cómo se ve. Pero si no tenemos resonancia, puede ser una tomografía. Y en pacientes con deterioro del estado de conciencia que no sabemos la etiología. Entonces, indicaciones generales de neuroimágenes en el paciente de urgencias. Vamos a repasar la radiografía de cráneo sabiendo que en la actualidad le quedan muy pocas indicaciones a la radiografía de cráneo.
indicaciones. Miren algo que está aquí en mayúscula. Yo quiero que los que vinieron a esta clase no vayan a pedir una radiografía. Trauma craneoencefálico. ¿Está indicada? No. ¿Por qué? Porque puede que tenga fractura y no tenga nada grave encefálico. Y si tiene una radiografía normal, descartaríamos un hematoma pleural, un hematoma estructural. No, yo nos daría una falsa tranquilidad. Es que abajo creo que no queda nada y no sé cómo arreglar, ¿será levantarlo acá? ¿Hay una frase ahí? Sí, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Gracias, un momento. Sí, ahí había información. ¿Quedó bien? ¿Y esa línea? Sí, gracias. Entonces, en trauma craneoencefálico no está indicada, pero miren, en trauma craneal abusivo sí. O sea, maltrato infantil. Es parte de la serie ósea que hacemos en el niño con sospecha de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque han sido así hechos los protocolos y porque tenemos que mejorar. También hacemos TAC de cráneos y sospechamos trauma craneoencefálico, pero de una manera de una pesquisa y un tamizaje se hace radiografía. En sospecha de trauma no accidental o trauma craneal abusivo, como se llama. Para valorar válvulas, como vemos en este paciente, si ven que aquí hay un catéter de derivación y una válvula, esto es un paciente con hidrocefalia. En el contexto de un paciente con hidrocefalia y con válvulas está indicada la radiografía, sobre todo para ver que esté continuo el trayecto del catéter. Y ya en el contexto de clases esqueléticas, que queremos ver si hay un compromiso del cráneo y si tiene una dolicocefalia o una alteración en la morfología, ya más específico en el contexto del estudio de la anatomía del paciente. Entonces miren una radiografía de cráneo normal. Proyección, AP y lateral. ¿Se acuerdan que ya vieron en radiografía que siempre hay un par radiológico, ¿no? Siempre por lo menos hay dos proyecciones o hay tres. En este caso, una frontal y una lateral. Aquí tenemos esta imagen radiolúcida que será duro, sutura, la sutura sagital, la sutura lambdoidea y por acá tenemos la sutura coronal. Entonces uno tiene suturas como hasta la tercera década, sigue viendo suturas. Hay que diferenciar de una fractura, ¿cierto? ¿Cómo se ve la sutura? Así como un zigzag y como esclerosis alrededor de esa imagen radiolúcida y en la anatomía de la sutura. Por lo general las suturas así que son no las centrales, sagitales, sino laterales son simétricas. Eso también es algo interesante. Y aquí tenemos otras lineecitas que no son suturas, que podrán ser canales vasculares. ¿Listo? Canales vasculares, muy bien. Como por un trayecto vascular, ¿cierto? Las fracturas tienden a ser más rectas. Pero igual para trauma no lo vamos a solicitar, solo para trauma craneal abusivo. Bueno, por eso es importante que ustedes se relacionen con una radiografía, cómo es, pero no la vayan a solicitar en el contexto del trauma. ¿Qué será esto, por ejemplo? Los tejidos planos también terminan proyectándose sobre la radiografía. Que queda aquí cerquita, este es el conducto auditivo externo. Entonces, la orejita, ¿cierto? La tenemos de oro. Miren este paciente. ¿Normal o anormal? Eso es lo primero que uno debería realizar siempre en la clase. Anormal. Ya uno tiene el patrón de normalidad, porque ya cuando uno ve que algo es anormal, busca si
microcefalia y tiene una serie de marcas en la calota que son improntas que le ha hecho las circunvoluciones sobre la tabla interna. ¿Por qué un paciente con microcefalia en un aumento de esas circunvoluciones? Hipertensión endocraniana en un paciente con microcefalia, ¿qué piensa? ¿Qué le pasa a ese niño? ¿Sí? Miren ese cráneo tan chiquito. Se cerraron temprano. ¿Cómo se llama eso? Craniosynostosis. Craniosynostosis. Entonces, vemos todo el efecto de la hipertensión endocraniana sobre la tabla interna. Eso se llama cráneo en placa, porque recuerda como un cobre martillado. En radiología tenemos muchos sinónimos, ustedes van a encontrar, cobre martillado, pero pues yo no coloco eso en un informe de un pobre paciente. La mamá dirá, uy, ¿qué tiene mi hijo? Que lo martillaron. Pero nos recuerda entonces ese cobre martillado y nos habla de hipertensión endocraniana. Y si ven que tiene su catéter de derivación, porque eso también causa el hidrocefalia. Bueno, pasemos a la tomografía del cráneo. La tomografía del cráneo, rápido y disponible, entonces es la elección en UCRISIS. Nos va a dejar ver la mayoría de las estructuras, aunque vamos a ver que tiene límites en la resolución de la imagen. Las 3H, ¿cierto? Yo pondría una cuarta H, que deja ver muy bien la tomografía, que no deja ver la resonancia, que es H. El hueso. ¿Sí? El hueso lo deja ver muy bien la tomografía. Entonces, si ustedes tienen una lesión ósea, mejor tomografía que resonancia. La resonancia ya dijimos que era limitada porque es poco disponible y el tiempo de duración. ¿Cuánto dura hacer una resonancia magnética? ¿Alguien le ha hecho una resonancia magnética acá? ¿Ha estado metido en ese tubo, ese cante? Como media hora mínimo. Protocolos acortados pueden durar 20 minutos. Y entonces eso en un paciente inestable, pues no, tiene que ser con anestesia. Con un anestesiólogo y con todos los equipos que sean compatibles con el resonador. Que acuerden que el resonador es un gran imán, ¿no? Y si metemos una camilla cualquiera, ¿qué va a pasar con esa camilla? Va a salir disparada, ¿no? Efecto de proyectil. Que han sido accidentes gravísimos que se han reportado. Hospital aquí en Bogotá, que no va a decir el nombre, la señora del aseo entró aspirando y entró con la máquina hasta el resonador. Afortunadamente no pasó nada, no había un paciente, porque su cuerpo genera el golpe al paciente, pero ese alimento era para. ¿Cuánto vale un resonador? Es una máquina del orden de unos 6.000 millones de pesos. Sí, es muy costoso. Bueno, en la tomografía podemos hacerla con o sin medio de contraste. En el contexto de urgencias, que yo estoy pensando en hemorragia, en hipertensión intracraneana, en hidrocefalia, herniación, no se necesita medio de contraste. Entonces la mayoría de tomografías de urgencias van a ser simples, sin medio de contraste. ¿Cuándo quiero ver medio de contraste? Cuando sospecho una patología que tenga pérdida de la barrera hematoencefálica, que realce. O sea, normalmente el parénquima no realza con el medio de contraste, porque la barrera hematoencefálica no deja entrar el contraste. ¿Qué patologías? Infección, tumores van a perder la barrera hematoencefálica y se van a ver mejor con contraste. Pero si usted tiene resonador en su equipo, en su institución, pues usted le hace el TAC simple y deja el contraste para la resonancia. Si no tengo resonador, estoy en San José del Guaviare, estoy haciendo mi internado allá, y llega un paciente que yo sospecho que tenga una neuroinfección, se va a demorar el traslado a Bogotá, le hago el TAC con contraste. ¿Listo? Entonces, las indicaciones vean cómo cambia de acuerdo al sitio donde uno está.
Y por eso en la literatura ustedes van a encontrar con o sin contraste, porque dejan abierto al contexto donde nosotros estamos. En el Hospital de la Misericordia lo que hacemos es TAC simple y al otro día o al momento que haya la disponibilidad de la resonancia se hace la resonancia con el contraste. Y no ponemos doble contraste, aunque son contrastes diferentes. El de tomografía es con yodo, ¿cierto? Es un contraste yodado. En la resonancia es gadolino, pero ambos pueden tener efectos sobre el niño. Entonces no se colocan ambos seguidos. Al menos deben pasar 4 horas para colocar uno y otro. Mucha información, yo sé, pero creo que a veces no está tan clara en la literatura. Por eso me parece información práctica que les va a servir. La tomografía, el contraste, no sé si les han enseñado, puede tener riesgos. ¿Sí? En esta clase les han enseñado eso. ¿Qué riesgos puede tener un contraste que llevamos al paciente en el TAC? Alergias. Entonces hay que preguntar al paciente si tiene alergias severas, tiene factor de riesgo para ese contraste. Les colocamos, los premedicamos, les ponemos corticoides, les hacemos un protocolo de premedicación. No hay manera de saber quién es alérgico o no al contraste, porque no hay una prueba cutánea, no hay manera de predecirlo. Pero 1 en 100.000 puede ser mortal. Entonces nadie quiere entrar a un tomógrafo que le pongan un contraste y salir o no salir. Entonces hay que averiguar si el paciente es alérgico, si es asmático, si es alérgico severo a otras cosas, a mariscos, a antibióticos. Eso haría que aumentara su riesgo de tener una alergia grave en el tomógrafo. No lo vamos a hacer con contraste a no ser que sea totalmente necesario y con premedicación. ¿Y qué otro riesgo tiene el medio de contraste el TAC? La nefrotoxicidad. Entonces siempre pedimos en pacientes mayores o que están hospitalizados, pedimos la creatinina para hacerle la tasa de filtración. Por debajo de 40 no colocamos el TAC, está por debajo. Vean, toda esta información es importante porque a veces llegan los pacientes con la solicitud de TAC con contraste y nadie le ha preguntado, no le han hecho la creatinina y pierde muchas veces tiempo el paciente. Imágenes de tomografía. ¿Cómo reconocemos que es una tomografía y una resonancia? ¿Cómo? El hueso. Rápidamente vayamos al hueso. Calota, ¿cierto? Miren. Esta es ventana de hueso, le decimos ventana, y esto es ventana de cerebro. Es la misma imagen, pero con manipulación de los grises y del centro del hueso. No es que le hayamos tomado 2 estudios al paciente, le tomamos solo un volumen y reconstruimos. En ejes. ¿Eje qué? Para repasar. Una imagen en plano axial, una imagen en plano y sagital. Ventana de cerebro, ventana ósea. Cuando empiecen a describir una imagen, siempre empiecen por eso. Cuando estén describiendo algo de sus pacientes, coloquen tomografía de cráneo simple, primero la técnica, en un plano axial, en ventana de tejidos blandos, se ve. Este es el escanigrama que siempre hacemos inicial para calcular el volumen que vamos a escanear. Y tenemos los planos. Recordemos aquí la anatomía. Entonces, el líquido se va a ver hipodenso, ¿cierto? Negro, el líquido. Y aquí tenemos el sistema ventricular supratentorial, ventrículos laterales, tercer ventrículo. Aquí ya tenemos el tentorio, ¿cierto? Y esto es cuarto ventrículo. Por aquí debe estar el acueducto de Silvio. La resolución de la tomografía no me permite verlo con certeza. Yo sé por dónde queda, pero no es que lo vea. La resonancia sí me lo da. Y estos espacios aquí de líquido cefalorraquídeo, las cisternas, bien importantes.
Entonces en sagital valoramos esta cisterna, que es la cisterna magna. Si se ocupa, herniación, ¿cierto? Que es una de las complicaciones que queremos ver. Si vemos que esta cerebelo desciende y ocupa esta cisterna, herniación. La línea media central, aquí queda la voz, ¿cierto? Miren la fisura interhemisférica. Debe ser línea media. Si se nos desvía, herniación subtaxis, emergencia. Ahora vamos a ver los números. Entonces la línea media debe ser central. O sea que las estructuras de la línea media coincidan con la línea media del cráneo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estructura de la línea media es esta? Septum telusum. Que es digamos lo que separa ambas astas frontales. Entonces esto va a ser un referente para ver la línea media. Y el parénquima encefálico, ¿cierto? Parénquima que en la tomografía la sustancia blanca es más hipodensa que la sustancia gris. La sustancia gris con todas esas neuronas más densa, y aquí tenemos núcleos de la base. ¿Quién se acuerda cómo se llama este? La cabeza del caudado. Caudado, y aquí muy bien. Putamen. Lenticular. Como no podemos diferenciar putamen de globo pálido, le decimos lenticular. ¿Cierto? Aquí se ve como una lente. Aquí que tenemos una estructura bien importante de sustancia blanca, cápsula interna, acá brazo posterior, y aquí brazo anterior, rodilla. Por aquí va todo el tracto corticoespinal. Hace de ahí, pues el espacio de líquido cefalorraquídeo, importante, la cisterna supracelular. Y aquí tenemos el tercer ventrículo en sagital, tercer ventrículo en coronal, tercer ventrículo en axial. Entonces, ver las tres nos permite identificar la localización bien de las lesiones, si está haciendo efecto de masa, y para poder plantear nuestros diagnósticos. Ventana de hueso, vean muy bien las estructuras óseas. Siempre nos recomiendan en trauma no olvidarnos de la unión cráneo-cervical. Es un sitio que se olvida. Se ve mucho el cerebro, nos quedamos acá, hagan de cuenta que tiene un hematoma y nunca miramos la unión cráneo-cervical, y ahí puede haber una fractura o una luxación. C1, C2, está la odontoides, este es C1, con una buena relación anatómica. La distancia entre la odontoides y el atlas no debe ser mayor a 3 milímetros. Si lo ven aumentado, hay una luxación. Sé que hay mucha información, pero es dejarles una idea general de la odontología. Bueno, entonces, ¿qué vemos en estas imágenes de resonancia o de tomografía? Tomografía, hueso blanco, ¿cierto? Con contraste o sin contraste. Entonces, ¿cómo sabemos si una tomografía tiene contraste? Busquen las estructuras vasculares. Aquí no vemos ninguna estructura vascular, ¿cierto? El polígono no lo vemos hipertenso. Simple. Vino por cefalea intensa y vómito. Entonces, ¿qué decimos que tiene el paciente en el hemisferio cerebeloso derecho? Una lesión hiperdensa. Aprendan entonces la terminología: hiperdensa para TAC. Si fuera como el líquido sería hipodenso. Entonces en TAC podemos ver la densidad, y eso nos acerca un poquito al diagnóstico. En resonancia vamos a ser más específicos. Si es hiperdenso, pensamos en qué? En hemorragia, ¿cierto? En hemorragia. Si fuera ya más denso, calcio, como el hueso. ¿Sí? Entonces, una hemorragia en el hemisferio cerebeloso derecho, causando obstrucción del cuarto ventrículo, ¿cierto? ¿Qué puede ser esto? Muchas cosas. Puede ser una malformación vascular, puede ser un tumor que se abrió. Ya tendría que verla por contraste para ir aclarando la etiología. Y el contexto clínico. Paciente que tiene leucemia, pues una displasia sanguínea. Entonces es importante que nosotros al momento de ver estas imágenes tengamos mucha información clínica.
Entonces, uno puede tomar la densidad y medirla. No sé si ustedes han visto en el libro de radiología, el del departamento, el primer capítulo es de técnica y hay una escala de Hounsfield, donde nos dice, Hounsfield, que fue el que inventó el tomógrafo, puso al agua en cero y comenzó, entre más denso le dio unidades. Aquí a la sangre, por ejemplo, le digo de más 35 a más 80. Cuando es hueso, pues muy positivo, ¿cierto? Muy denso, más 800, más de 180 pues ya piensa en caso. El líquido, 0 a 20 unidades. Entonces, uno mira cualitativamente, pero uno puede objetivizar con la medición de las unidades. La grasa, ¿cómo es? ¿Negra o blanca? Grasa. O sea, es negrita. Miren aquel que dio grasa subcutánea, ¿se ven? Que se ve como la piel y se ve negrita. Hipodensa. La grasa es hipodensa, pero no tanto como el aire. Entonces uno puede ventanear el TAC para ver si hay neumoperitoneo en el caso del abdomen, o en el cerebro, ¿cómo se llama? El aire en el cerebro. Neumoencefalito. Entonces, miren, aquí se midió y dio 80. No se ve, pero se dio 80. Entonces, todos los sistemas de lectura de imágenes en sus hospitales hay manera de medir la densidad. Entonces, si no identifican dónde está la herramienta, le pueden preguntar al radiólogo. Bueno, resonancia magnética. Ya lo dijimos, es la elección en la mayoría de las patologías. ¿Por qué? Porque tiene muy buena resolución. Tenemos técnicas avanzadas, ya las tenemos a nuestra disposición. Entonces ya no solo es T1, T2, densidad de protones, sino que tenemos difusión, tractografía, espectroscopio. ¿Cuál es la desventaja? La poca disponibilidad, el alto costo. Una resonancia con contraste vale más de $1 millón para el paciente o para el país. Entonces hay que pedirla cuando es absolutamente necesario. Claustrofobia, el 20% de los pacientes son claustrofóbicos en el resonante. Así no sepan que tienen claustrofobia, pero una vez están metidos, les da claustrofobia al 20%. Un niño inestable, un paciente inestable con ansiedad, no va a poder estar en el resonado 40 minutos, que hay muchas veces dura eso una resonancia con contraste. El medio de contraste tiene gadolínio y puede, o se ha visto que puede depositarse en los núcleos de la base. Nadie quiere tener gadolino en el cerebro, no se sabe qué va a pasar con ese gadolino. Entonces no pidan con contraste si no es absolutamente necesario. Pacientes con falla renal menor de 30 de filtración glomerular no está contraindicado al contraste, no le vayan a pedir, porque puede dar esta entidad que es fibrosis nefrogénica sistémica. Pacientes con falla renal que prefieren TAC o resonancia, la mayoría de veces resonancia porque ya la resolución es mejor, pero sin contraste. Este es el resonador de nuestro hospital, el de la Misericordia, también es igual al del hospital HV. Es un Philips, es 1.5 teslas, aquí está el imán. Todo esto es una jaula que se debe construir para cerrarlo del campo magnético. Aquí todo esto hay unas líneas rojas donde uno no puede pasar, solo debe pasar las personas que están manipulando, pues, o el técnico, el anestesiólogo, está la máquina de anestesia, y ustedes ven aquí una serie de antenas que son las que reciben información y también hacen los gradientes. Estas antenas también hacen que sea mejor o no un equipo. Pues miren, en nuestro hospital que es pediátrico tenemos antenas dedicadas a pediatría. Entonces esto es una cráneo espinal de bebés. Es decir, es diferente hacerlo con una antena de adulto a hacerlo con una antena de bebé. Esta es una antena de cráneo para los adultos. Miren, esta
está chiquita, aquí incluye cráneo espinal para los neonatos. Esta es la de cráneo del alma. Se ponen ambientes agradables en el techo para que el paciente no sienta tanta claustrofobia, pero a veces es inútil porque el paciente queda metido en el country y con ruido. No sé si les han hecho resonancias sonora, todo. Una pregunta, profesora, en el caso de los pacientes pediátricos, los artefactos por movimiento, Sí. ¿cómo se controlan? Entonces, digamos que nosotros lo que tenemos es que por encima de 8 años se puede hacer sin sedación, si el niño es en la curva de Gauss, digamos, si se comporta bien. 8 años es la edad. Y por debajo de 8 años tenemos que pensar en sedación, o los bebecitos, hay una técnica de alimentarlo y dormirlo. Entonces, saben que un bebé que tiene un poquito de privación de sueño, le ponen un tetero, lo arropan bien en tabaquito y se queda muy quieto. Pero ese es el pequeño, muy bebé. Nosotros en la misericordia, por el tema de agenda, se van de sedación los pequeños, debajo de 8. Miren estas imágenes tan espectaculares, a mí me encantan, todos los días las veo y no dejo de sorprender. Entonces tenemos protocolos que nos dejan ver imágenes con información T1, T2, tenemos un FLAIR T2, este es el protocolo base, esta es una imagen de gradiente T2, esta es una imagen de difusión y este es un coronal T2 que siempre lo ponemos y un T1 sagital volumétrico. Todo eso para qué? Para mejor ver las patologías y la anatomía del paciente. T1, ¿por qué lo reconocemos? Líquido cefalorraquídeo hipointenso o negro y sustancia blanca relativamente hiperintensa, ¿cierto? Más blanca que la sustancia gris. Este es un T1 y el T2 hiperintenso el líquido o brillante y la sustancia blanca más hipointensa que la corteza cerebral porque tiene grasa y la grasa en T2 es hipointensa. ¿Qué grasa tiene la sustancia blanca? Es fibrilípidos, toda la miel. Vean que estamos viendo aquí blanco, que se pueden confundir con un cráneo. Ese no es el cráneo, no es el hueso. ¿Qué brilla en T1? La grasa. Entonces, ¿qué es? Que está alrededor del hueso, que está negro. Por acá hay un negro, ¿sí ven? Ese negro es el hueso. Entonces, es el tejido graso subcutáneo de los tejidos blandos epicraniales. No se van a confundir con que es un cráneo, porque es hiperintensa la grasa. Miren que aquí en T2 también brilla un poco, pero menos. También el hueso se ve negro. Este es el diploide. Entonces, por eso cuando queremos ver una fractura, una lesión ósea, pedimos esta. FLAIR. Hacemos un FLAIR T2, también existe FLAIR T1. Porque es T2, miren la sustancia blanca, igual que en el T2, ¿cierto? Pero el FLAIR que se hace es un pulso de radiofrecuencia que elimina la señal del líquido. Vean que eliminaron la señal del líquido, pero es un T2. ¿Sí? Es una información T2 con líquido negro, muy útil para ver todas las lesiones periventriculares. Por ejemplo, esclerosis múltiple, lesiones con enfermedades desmineralizantes. Siempre agregamos un FLAIR. El agua que está unida a moléculas no se va a suprimir. Entonces, todo el agua de procesos inflamatorios tumorales no se suprime y va viva. Entonces, es una secuencia que, si bien no tiene toda la resolución anatómica del T2 convencional, nos da una información rápida de patología. Este gradiente eco T2 es una secuencia que es más susceptible a la inhomogeneidad del campo magnético. Entonces, todo lo que es paramagnético va a dar un artificio acá. Entonces, paramagnético es la sangre. ¿Sí? Algunos minerales son paramagnéticos. Entonces, focos de sangrado los vamos a ver muy bien en esta secuencia. Difusión. Si la habían oído, no sé
¿cierto? Ahora, es avanzado, pero ya uno no considera una resonancia sin difusión. Entonces la difusión no es anatómica, vean que tiene poca resolución anatómica, se dice que es funcional porque nos deja ver el movimiento browniano de las moléculas de agua. Las moléculas de agua están todo el tiempo moviéndose libremente. Cuando hay una patología que limita ese movimiento, va a ser restringir la difusión, así se dice, restringir la difusión, y la vamos a ver brillante en el valor de 1000, esto tiene varios valores de 1000, y negra o intensa en el mapa AS. Pero ahora les voy a mostrar muy útil en infartos cerebrales. Rápidamente se mira una difusión para ver si el paciente tiene o no un infarto, y si tiene y el flare es normal, tiene protocolo de trombolysis. Entonces ahorita todo se basa en hacer imágenes rápido para salvar neuronas. Y aquí tenemos un T2 coronal. Entonces siempre que empiecen a describir una imagen, digan técnica, estamos con una resonancia cerebral simple o con contraste. Si digamos que viéramos aquí la patología, en la imagen T2 axial, vemos Entonces eso es lo que debe siempre empezar en la descripción de unas imágenes cuando tengan la necesidad de hacerlo. ¿Cómo sabemos que, cómo veremos el contraste? Va a realzar las mucosas, los cornetes. Ustedes van a ver realzando aquí, hacia todo este tejido va a realzar cuando el contraste. ¿Cómo se verá? En T1, el contraste. Hiperintenso. Blanco. Vamos a ver. Hay una ventaja de la resonancia, y es que podemos hacer estudios angiográficos sin medio de contraste. Podemos ver toda la anatomía vascular y venosa, arterial y venosa sin medio de contraste, con técnicas específicas que marcan como los protones del agua de la sangre. Entonces, si están sospechando que tengo una trombosis de senos venosos o una malformación, pueden pedir estas secuencias. Pues, si ya hay una malformación vascular, es mejor estudiarla con contraste. Difusión. Miren, esto es una lesión que restringe la difusión. Vemos el cerebelo y vemos una lesión en su interior que es de alta señal hiperintensa en el B1000, y en el ADC se mantuvo o es hipointensa, similar o más negra que el parejo. Eso es restricción. ¿Y qué puede restringir la difusión? Algo que inhiba el movimiento de las moléculas de agua. Entonces, el edema citotóxico, porque hay daño de la bomba sodio-potasio ATPase y queda el agua metida dentro de la célula y la que quedó afuera, y entonces eso impide el movimiento de los abscesos, los tumores con alta celularidad, que era este caso, este era un tumor, nos habla de un tumor maligno, nos da datos como de malignidad, de radiogenómica, que ahora hablan, no sé si han oído el término radiogenómica, entonces ahora todo es molecular, entonces ya hay estudios donde uno puede acercarse a decir, este es un neuroblastoma, Sony Hedgehog, o sea, ya acercarnos a un tumor molecular, de acuerdo a la difusión. El principal radiomarcador es la difusión en tumores. Y podemos ver algunas lesiones muy bien. Miren este paciente, 15 años, hemiplegia izquierda, llega rápidamente al hospital. 15 años con hemiplegia izquierda. Tienen que pensar, a los niños no se piensa que tienen ACV, los niños también hacen ACV. Entonces rápidamente un TAC, porque está disponible. Y en el TAC que veíamos, ven la lesión que responde al hallazgo clínico. ¿Quién quiere describir la imagen del tumor? Vemos uno no tiene que decir exactamente qué es. Entonces, en la imagen de tomografía axial americana de
cerebro sin medio contraste observamos una hipo o hipertensión, hipodensidad focal que compromete región gangliosa. En topografía de, ¿qué es esto? Capsulita. Sangrado no, hipodenso. Puede ser un evento izquierdo. Nos vamos a la resonancia rápidamente y miren la difusión. Restringe, ¿cierto? Hiperintenso en el BMI, hipointenso en el ADC. Esto es un foco de edema citotóxico y tenía otro, ¿no? Más pequeño. Aquel probablemente era embólico. Y la angio, rápidamente sin medio de contraste que mostró. Vemos el lado izquierdo, menos mal no es par para que lo radiólogo. El lado izquierdo es el control, miren aquí, ¿qué estructura es esta? Esta es la vértebra. Carótida interna se divide y esta media, miren. Oclusión, no hay flujo en la arteria cerebral media, que responde al territorio vascular. Entonces, si está el protocolo, el tiempo en ventana de trombolisis, llamar al neurointervencionista a hacer la trombosis. Bueno, tenemos la espectroscopia. ¿Han oído la espectroscopia, señor? Qué pena. Uno, también en el contexto de restricción a la difusión, puede haber que haya hiperintensidad en difusión, pero no se marque nada en mapa de cero o viceversa. Sí, que es cuando ya facilita. La lesión es ya cuando es edema vasogénico o ya una malasia, va a facilitar la difusión. Entonces se va a ver hiperintenso o ISO en el ADC. En ese proceso va cambiando a hiper en ADC, todo lo contrario. Y en el BMI se va a ver como hipo, como líquido. Entonces hagan de cuenta como el líquido se valora aquí. Nos devolvemos. Miren el líquido. Entonces, si es algo que facilita la difusión, se va a ver como el líquido. Hipo en el BMI e hiper como este líquido de líquido se valora aquí. ¿Sí? Eso facilita la difusión. Entonces tenemos restricción y facilitación de la difusión. Hay lesiones que facilitan la difusión. Los tumores poco celulares, por ejemplo, o malasias. Profesora, ¿y siempre se toma difusión y mapa de ese? Esto es un algoritmo matemático de esto y se tiene que tener ambos para interpretarlo. Porque podemos tener algo negro acá, el ADC. Entonces uno como que, si rápidamente ve el ADC, sabe que piensa que esto está restringiendo, pero tiene que ir a ver el BMI. Porque puede ser un hipo en el BMI, entonces es un efecto T2, entonces no es una verdadera restricción. Y el infarto se va volviendo área en malasia, entonces va cambiando. Entonces hablamos de pseudonormalización, de normalización, esos términos los van a contar. Y con eso fechamos el infarto. Cuando vemos esto decimos es un infarto agudo. Cuando ya pseudonormaliza, subagudo, y cuando ya lo vemos como el líquido, crónico o antiguo. ¿Habían oído de la espectroscopia? De pronto no, les dejo la inquietud. Esto lo hacemos, ya lo hacemos frecuentemente, nuestros pacientes lo tienen. La espectroscopia es que en resonancia magnética podemos determinar cómo es la composición bioquímica del cerebro o de las lesiones. Se obtiene por medio de la resonancia el perfil molecular o bioquímico. Y este es el perfil normal del cerebro. Esta curva. Esta curva, les voy a nombrar una, no quiero que se lo aprendan, solo que sepan que existe. El N-acetilaspartato, marcador neuronal. Esta es energía creatina y esta es colina, que es un marcador de membrana celular. Si ven que forman como una línea ascendente, eso se llama la línea de Monte o la curva de Monte. Cuando se pierde esa curva, como acá en este paciente o en este, hay patología. Los tumores que van a aumentar,
van a aumentar mucho el marcador de membrana porque hay proliferación celular. Entonces tienen este tipo de curvas, colina muy aumentada. Entonces cuando tenemos dudas si una lesión es tumoral o no, podemos hacer un espectroscopio. Y cuando el paciente tiene otras patologías, displasias corticales, enfermedad de Alzheimer, se baja un poquito el marcador neuronal, se pierde un poquito esta relación, pero no tan severa como esta. Entonces podemos ayudar en qué? A definir algunas lesiones que son difíciles de determinar si son tumor o no tumor, o ayudarle a decirle al neurocirujano dónde es la mejor parte del tumor para biopsiar. Vamos a querer biopsiar lo que es más patológico. No sé cómo que no suena este sector. Miren ejemplos de nuestro hospital. Un tumor en el bulbo raquídeo. Le hicimos la espectroscopia. No sé si alcanzan a ver que se invirtió la curva de Monter y que está dominando la colina. Y hacemos una relación. Era leve ese aumento. Esto debe ser por debajo de 1,5. Era leve el aumento, entonces vamos por debajo de algo. Miren un tumor en el puente, protuberancia, ahí suelen ser de más grado. Y le hicimos la curva, como ven esa relación muy perdida, ¿sí? Un pico severo de colina y muy bajito de N-acetilespartato. Esa relación chona de ese paciente dio colina y N-acetilespartato de 3. Es un tumor real. Miren tumor en el cuarto ventrículo, curva muy patológica, ¿cierto? Miren la relación, 8.2. En la literatura van a encontrar que hay marcadores específicos para tumores, pero eso en la actualidad no se hace. No se va a basar, por ejemplo, taurina, tiene taurina, entonces médulo, eso ha disminuido como hubo un boom en la literatura de esto y ya se ha sedimentado y realmente en eso no se basa el diagnóstico. Anatomía, vemos mucho mejor lo que habíamos visto en el TAC, ¿cierto? Los espacios del líquido cefalorraquídeo en este T2, hiperintensos o brillantes, blancos. Aquí me los nombran ustedes, por favor. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? Este es el sistema ventricular, ¿cierto? Y eso es hasta frontal del ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo, atrio o hasta, estamos como en la mitad, atrio y más abajo hasta occipital. Aquí tenemos, ¿cuál? Hasta temporal. Muy bien, aquí tenemos hasta temporal, hasta temporal. ¿Este qué es? Tercer ventrículo, mírenlo acá en coronal, en axial. Y nos vamos para el cuarto ventrículo, ¿cierto? En forma como de U, invertido. Cuarto ventrículo. ¿Y el acueducto si lo vemos? Ustedes lo ven en esta imagen. Miren. ¿Por qué se ve negro? Si la sangre es brillante, si el líquido es brillante. Miren los vasos cómo se ven, sin señal. Entonces el dedo nos da una información como de flujo y en el acueducto el líquido va tan rápido, porque es un sitio estrecho, que se vuelve con vacío de señal. ¿Lo ven ahí? Negrito. Más bien si lo vemos brillante, está con alteración. Buen dato, ¿cierto? Yo les doy buenos datos para mantenerlos despiertos. La anatomía mucho mejor, ¿no? Miren, la sustancia blanca es más hipotensa que la gris. Estas interdigitaciones son importantes. ¿Qué será esto? Esto es lo que llamamos fibras de asociación, fibras U. Si se pierde eso, hay una alteración de la diferenciación de sustancia gris-blanca. Cuando tenemos una lesión, siempre nos comparamos con la corteza cerebral. Siempre decimos isointensa, hiperintensa o hipointensa con respecto a la corteza cerebral. Ganglios de la base, igual que la corteza cerebral, caudado. Aquí ya vemos el putame y el globo páleo por separado.
Aquí tenemos el mesencéfalo, cuerpos mamilares, vean esta resolución anatómica, cuerpos mamilares, la lámina cuadrigemina. Digo que aquí se ve una ratona. ¿Ustedes ven una ratona? Una ratona de frente. Estas son como las orejitas. Esta es la cabecita, el pechito, los bracitos y la falda. Una ratona bailarina. Entonces tiene que divertir porque no hay orejitas en la carita. Y miren, ¿quién es la boquita de la ratona? ¿Qué se imaginan? ¿Qué estructura es esa? La pineal. Y estas son las venas cerebrales internas. Aquí la capulita son los fornix. Y bueno, y aquí los bracitos. El pechito está perfecto, la lámina cuadrigemina. Folículos superiores, folículos inferiores. Y la faldita, el cerebro. Entonces, vamos a hablar de unos hallazgos semiológicos para que ustedes describan las lesiones. Tenemos una lesión en el lóbulo frontal izquierdo. Densidad heterogénea, predominantemente hiperdensa. ¿Qué sospechan ya con esta tomografía? Sí. Que es sangre. ¿Cierto? Que tiene un componente hemorrágico. Si tuviera contraste, no puedo determinar si es contraste o sangre. Por eso, en contexto de que ustedes sospechen hemorragia, bien simple. Aquí vemos ya la lesión en resonancia magnética. Este es un T1 simple o con contraste. Miren acá. Esta es la vena de Galeno. Tiene contraste. Entonces, contraste. Miren las estructuras vasculares. Entonces, este es el T2. La lesión ya la delimito mejor. Esto era puro edema y sangrado. Y miren la lesión, ¿cierto? Intensidad de señal heterogénea con unas zonas de muy alta señal que son necrosis. Y miren cómo esas zonas de necrosis no realzan y el resto realza. Todo esta es la lesión, o sea, aquí hay lesión realzante. Un tumor hemorrágico de alto grado. Y aquí en el cerebelo, vean nuevamente similares hallazgos. Cuando hablamos que una lesión tiene efecto de masa, o efecto, o sea, que consideramos que es una lesión tipo masa, cuando desvía las estructuras hacia el lado contrario. Ustedes ven ahí la voz como está desviado un poco hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es efecto de masa. Puedo tener el efecto contrario, retráctil. Aquí este es un efecto de masa. Ahorita vamos a ver lesiones con efecto retráctil. Entonces, lesiones con efecto de masa no necesariamente son un tumor, puede ser una hematoma. Oye, esto está loco. ¿Será que hace cosas? ¿Eso es para anatomía? Hay una doctrina, no sé si se las han nombrado, yo creo que la doctrina de Monroe-Kelly, que dice que estos tres componentes están en el encéfalo delimitados por la calota y que si aumenta uno de ellos es a expensas del otro. So pena de aumentar la presión intracraneana. Ya cuando no pueden compensar entre ellos, comienza a aumentar presión intracraneana y a herniarse el paciente. Entonces, eso lo vamos a ver en las imágenes. Aquí crece esta masa a expensas de ¿qué? De los espacios de líquido cefalorraquídeo. Miren cómo la asta frontal está pequeña, cómo el espacio subaracnoideo está pequeño. Esto es un efecto de masa. Al punto que se condiciona ya herniación. Miren esta lesión y que está condicionando una herniación subfalcina, que dijimos que desviaba la línea media. Es importante cuando esto mide más de 5 milímetros. ¿Sí? Hay leves desviaciones y hay desviaciones graves. Y ahí llamamos a minúsculo. Herniación subfalcina, que ustedes no se les pasa una herniación subfalcina. También existe la herniación que habíamos hablado de amígdalas cerebelosas, y es que las amígdalas o el cerebelo comienzan a ocupar el agujero humano. Grave, ¿cierto? Porque aquí queda el centro de respiración y ahí el paciente, si no se le hace algo, pues algo.
Y la otra herniación es la herniación uncal, y es que el temporal comienza a herniarse infratentorial y comprime el mesencéfalo. Esa es la herniación uncal. Tipos de herniación. Hay también una transtentorial ascendente, y es un tumor acá que hace que se hernie el cerebelo a supratentorial. El efecto contrario, efecto de masa, el efecto retráctil. Muy bien, tenemos una lesión, ¿cierto? ¿Qué lado es anormal? El izquierdo. Con unas áreas de alta señal en T2 y hipodensas en T1, en tomografía, perdón, hiperintensas en T2, y que está condicionándole a ese ventrículo. ¿Disminución de su tamaño? No, aumento de su tamaño, ¿cierto? Eso es un efecto retráctil. ¿Qué pensarían en esto? ¿En una masa o más bien en algo cicatricial, ¿cierto? En una malacia? Porque ya está jalando, perdió volumen. Esto es grave para el paciente, pero en términos de urgencias, pues ya es algo fuerte. Entonces aquí puede que se desvía la línea media hacia el lado de la lesión, pero no tiene un efecto de urgencia. Porque no es una herniación al lado contralateral, sino porque hay un efecto retráctil. Me hago entender con ese concepto, ¿cierto? Aquí vemos una lesión redondeada en la tomografía, ¿cierto? Con un gran edema adyacente hipodenso. En la resonancia la vemos mejor. T2, imagen con un anillo, ¿cierto? Y edema adyacente. ¿Y qué pasó en la difusión? Ese es el valor de mil. Ustedes la ven con restricción o facilitando la difusión. Compárense con el líquido. Restringe la difusión severamente. Entonces eso es pus. Eso es un absceso. El contenido biógeno también restringe la difusión. Entonces aquí vemos todo el edema vasogénico. Miren lo que pasa con el edema adyacente al absceso. No restringe, facilita la difusión, es hiperintenso en T2, hipodenso en TAC, facilita, vean el edema, no el contenido biógeno, sino el edema. Esto es un edema vasogénico o inflamatorio. Este es ejemplo de edema citotóxico que ya habíamos hablado hoy. Miren, el T1 se ve, casi no se ve, ¿no? Vamos y vemos este T1 y decimos que el paciente no ve. Usted puede pasar fácilmente eso. Miren el flare, rápidamente nos deja ver la patología. Por eso uno casi siempre empieza viendo el flare primero. Y miren esta hiperintensidad cortical, ¿cierto? Miren que compromete los giros. Hiperintenso en T2 y en difusión, ¿qué? ¿Restringe o facilita? Restringe. Alta señal en el B1000, baja señal en el AS. Edema citotóxico. ¿Qué puede ACV? Es la mayoría, aunque existen edemas citotóxicos que no son ACV. Existe el intramielínico, edemas metabólicos. En general, un ACV. Y este edema que hay alrededor de los ventrículos, lo habían oído, edema intersticial. ¿Qué nos dice ese edema alrededor de esos ventrículos? Que eso es una hidrocefalia activa. ¿Sí? Esto es líquido cefalorraquídeo que se está pasando al parénquima. Vean cómo el líquido debe suprimir su señal en flare, y aquí este líquido no suprime, está dentro del parénquima en un sistema ventricular grande con hidrocefalia. Entonces, edema intersticial que nos dice que esto es una hidrocefalia que hay que cubrir. Porque hay unas crónicas compensadas que no tienen ese edema. También tratamos de definir, cuando vean una masa, si la lesión es intra o extraxial. ¿Qué es mejor en el cerebro? ¿Tener algo intraxial o extraxial? Extraxial, ¿cierto? No le toquemos las neuronas. Entonces, y en general son lesiones más benignas, como los meningiomas. Un meningioma, que es este, es extraxial y uno puede por imagen definirlo porque ustedes ven aquí una hendidura del líquido
que se amplía adyacente a la lesión. Y el parénquima está como desplazado. Vean la unión, que la corteza está desplazada. Otro hallazgo es que hay una cola dura, la meninge real, un poquito más adyacente a la lesión. Si uno tiene esas características, entonces es una lesión extraxial. ¿Sí? Es importante el intraextraxial. Hay otro signo de extraxial. Cuando lo vean, buenísimo, porque no siempre pues, se ve tan claro, pero es que el líquido cefalorraquídeo rodea totalmente la lesión. Eso es extraxial. Entonces, este es el dibujito que lo explica, ¿cierto? Se llama el signo de la hendidura y se amplían esos espacios de líquido cefalorraquídeo adyacentes. Paciente con una lesión, ¿cierto? Como en el hemisferio, en el lado derecho. Intraextraxial la patología. ¿Qué dicen ustedes? Extraxial, ¿cierto? ¿Por qué decía? ¿Dónde está mi hoja de...? Extraxial, líquido, colección líquida. Extraaxial. ¿Comprime o no comprime? Sí comprime. ¿Causa herniación? No. Si trazamos la línea media, esto no tiene más de 5 milímetros. ¿Sí? Tiene efecto compresivo local, leve desviación, pero no herniación. Esto es una colección líquida, un microma. Esta imagen es para mostrarles, esto es con contraste, un realce en anillo. ¿Qué realza en anillo? Esta patología, miren cómo restringe el centro de la lesión. Este es el ADC. ¿Qué creen que es? Un anillo bonito, bien definido. Un absceso. ¿Sí? Pero también todo esto puede realzar en anillo. Es una nemotecnia. Doctor Magic. A veces las nemotecnias son más difíciles de aprender que las nemotecnias, pero esto es fácil. Doctor Magic. Todo esto puede realzar en anillo. Incluso una contusión puede en un momento dado realzar en anillo, un infarto, pero con frecuencia los abscesos o los tumores de alto grado. La hidrocefalia, ¿cómo la valoramos? Si ustedes están en urgencia, les llega este pacientico, está vomitando, tiene una gran dilatación del sistema ventricular. Deben tratar de objetivizar un poco eso y hacer una medida. Ese es el índice de Evans. Trazamos el diámetro bifrontal del sistema ventricular y el biparietal del encéfalo. Y dividimos A sobre B. A mayor número, lo normal es por debajo de 0,30, o sea, 30% máximo del sistema ventricular con respecto al parénquima. Cuando esto se pasa de 0,5 ya es una hidrocefalia grave. Diámetro bifrontal, lo que pasa es que aquí casi que están coincidiendo, o sea, tiene tal dilatación este paciente que debe ser como 0,8, 0,9. Diámetro bifrontal y diámetro del parénquima a nivel parietal. Este es uno normal. Índice de Evans. Entonces el radiólogo les va a reportar eso, o ustedes lo pueden calcular y mirar si el paciente va mejor o peor. Medirlo siempre a la altura del agujero del Monro. Si ven aquí el Monro, cuando está tan distorsionada la anatomía es muy difícil identificar. En el normal es fácil. Tomografía simple, paciente que vino por cefalea. Ustedes vinieron a clase de medicina. Entonces, ¿qué decimos que puede tener este paciente? Es una tomografía simple, sin medio de contraste. Imagen axial, imagen
axial a nivel del mesencéfalo, este a nivel de los ganglios basales y imagen sagital. Carita feliz para ti. En el cerebelo que te ves, levanta la mano. Bueno, se está mirando algo así, pero quiero que digan otra cosa. ¿Por qué puede tener hipertensión coronaria en la bastante de esa diagnosis? ¿Qué será? Tiene que es una tomografía así, sin contrastar que está coma, que está ralentado, que es una hipertensión. ¿Esto qué es? Anatómicamente aquí. Seno recto. Senos venosos, senos rectos, y aquí la córpula, aquí la confluencia. Está hiperdensa, ¿qué hay contigo? Un seno venoso, hemorragia central. Es denso en la sangre, entonces inusualmente se puede ver un poquito más denso, pero no de esta densidad. Un tronco, o sea, trombosis del seno. Es una causa de la célula grave con barreras rojas en el paciente. Trombosis. Entonces, ustedes máximo lo pueden medir. Un seno venoso no debería medir más de 60 unidades. Si se sube 60, usted tiene este paciente puede tener una trombosis de senos venosos. ¿Y qué examen le hacemos para confirmarlo? Angioresonancia. Muy fácil. En otros países piden angio arterial o veloresonancia. Aquí hacen eso. ¿Señor? Vamos, ahorita no se me van a estar. Miren, hicimos la resonancia. Aquí está el trombo. Si ven este contenido y quieren ver la venoresonancia, ¿cierto? Miren acá, trombo aquí en este paciente en el sagital, aquí en la confluencia, miren estos defectos de llenado y aquí ya todo irregular, ¿sí? Y este es el control o el normal. ¿Hasta que no está clase? Ya voy a terminar. Para el trauma craneoencefálico, las colecciones hemáticas, yo creo que esto ustedes ya lo saben reconocer: hematoma epidural, hematoma subdural. ¿Alguien tiene dudas cómo es el epidural? No, eso está claro. Pasamos. Es una lente, ¿cierto? Convexa, no debe atravesar suturas cuando es epidural. El subdural, como este, atraviesa suturas y tiene forma más como de media luna, en creciente, le dice. Ojo que los hematomas pueden ser muy parecidos a la densidad del parénquima, se les puede pasar. Esta tomografía vista rápido se les pasa, porque yo lo veo muchas veces. Entonces, un punto clave para aprender hoy: valoren siempre que el surco llegue hasta la tabla interna. ¿Qué pasa aquí con el surco? No llega, es asimétrico. Comparen siempre un lado con el otro, porque es que esta sangre, en la medida que se va degradando, se va volviendo isodensa con el parénquima. ¿Sí? Miren, surcos hasta la tabla, aquí no, surcos no hasta la tabla. Hematoma epidural, morfología lenticular, con una lente, no atraviesa suturas, ¿cierto? Y suelen ser sangrados más arteriales, puede ser grave. Crecen rápidamente en fosa posterior, usted llame al neurocirujano rápido, porque puede causarle más fácilmente hernias. Hematoma subdural, en creciente, o sea, una media luna, atraviesa suturas. Parece menos grave que el epidural, pero por ejemplo, cuando un niño tiene esto, es muy indicativo de alta energía. Un zarandeo fuerte. O sea, a nosotros nos indica más maltrato este que el epidural. Porque el epidural sí se puede explicar de una caída de un pecho, o sea, caídas traumáticas. Mientras que este hematoma tiene que tener alta energía para producirse, así sea pequeño. Subdural,
Miren, el subdural se puede ir interhemisférico y en el territorio. La hemorragia subaracnoidea, esa es bien importante. ¿Qué examen es el de elección en hemorragia subaracnoidea? La peor cefalea de la vida del paciente, ¿cierto? Ruptura de neurisma en el adulto. En los niños es menos frecuente por ruptura de neurisma, pero pues es grave. Si sospecho eso, una ruptura de neurisma, quiero ver si hay hemorragia subaracnoidea de examen de elección, la tomografía. Simple. Porque me deja ver esta hipertensidad que hay en los surcos. ¿Sí ven? Hipertenso, la voz interhemisférica, miren cómo los surcos hipertensos de manera irregular, y aquí se delinea los senos venosos que tienen sangre, se ven como un signo del delta, pseudo delta. Miren esta gran cantidad de sangre, fácil verla, ¿cierto? Toda la cisterna que debería tener líquido cefalorraquídeo está llena de sangre, cisterna interpedunculaar llena de sangre. Un adulto con esto que sospechamos ruptura de neurisma, angiografía. Aprender a reconocerla. La tomografía tiene esta sensibilidad y especificidad muy buena. Y en resonancia el FLAIR es el que mejor desempeño tiene, pero como es urgencia, vamos a pedir un taxímetro. Miren este niño con hemorragia subaracnoidea en resonancia. Sangre hiperintensa en T1. La sangre cambia la señal de acuerdo al estadio en resonancia. En general en estadio subagudo, que es la mayoría de los que nosotros vemos, porque tendría que tener la hemorragia, ir inmediatamente al hospital para uno verlo en estadio agudo. Rápidamente se pasa a metahemoglobina, que es hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, y esta es la susceptibilidad que se ve muy bien en la sangre que les había contado. Este es el gradiente de T2. Hemorragia subaracnoidea, la ven dentro de los surcos. Hemorragia subaracnoidea en FLAIR, hiperintensidad de los surcos. Este es un paciente con craneoencefálico. Ustedes ven eso intraxial o extraxial, esa alteración. Una densidad heterogénea, difícil de entrar, pero en la resonancia podemos aclarar que está intraxial, ¿cierto? Entonces no es un hematoma epidural, no es un subdural, es una contusión hemorrágica. Hiperintenso en T1, sangre. ¿Qué más es hiperintenso en T1? El gaudemia, pero este es un estudio simple. La grasa, no vamos a pensar que tiene un lipoma que se pegó en un equipo. La melanina también es hiperintensa en T1. Entonces, en general, cuando uno ve hiperintensidad en T1 en urgencias, piensa en sangre porque todo lo demás pues, tiene otro contexto. Paciente con un severo trauma craneoencefálico, entonces contusiones hemorrágicas frontales bilaterales, ¿no? Miren cómo le han llamado el signo de salpimiento, somos como crueles a veces, no colocar eso en el informe o en la historia clínica. Porque tiene la sangre y el edema hipodenso, entonces está como ese aspecto de sal y pimienta. Tengo que tener mucho menos. Este es un paciente de nosotros que vino que la mamá contó que se había caído de la cuna. Es evidente qué tipo de colección le dirán a la frontal izquierda. Subdural, epidural. Difícil, ¿cierto? Porque es como de forma irregular, pero tiene claramente hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Esto puede ser sangre acumulada en el espacio subaracnoideo o subdural más hemorragia subaracnoidea. Aquí vemos la fractura diastasada y el hematoma pericranial. Creen la caída de la cama de 90 centímetros, no. Esto es un trauma de arte. Entonces es importante reconocerlo. Reconstrucción 3D del cráneo. Es importante, ya habíamos visto la fractura sin la reconstrucción, pero en los niños con
como hay tantas suturas, es bueno hacer la reconstrucción 3D que no irradia más, es con la misma información vital. Pero sí hay que pedirla porque tiene un código adicional, un código adicional. Pero nos permite ver mejor la fractura de las suturas. Miren esas suturas de ese paciente súper amplias por la hipertensión. Hematoma extraxial, agudo, ¿cierto? Porque es hipertenso. ¿En qué lado? Del paciente. Derecho. ¿Saben qué es al revés? ¿Cierto? El lado derecho del paciente es el lado izquierdo. Cuando uno se equivoca, uno siempre dice la derecha del rayo. Hematoma subdural. Aquí, ¿qué queríamos medir para llamar al neurocirujano? La alineación. La estamos viendo con respecto a la línea media, busquen el termo que gusten, o la voz cerebral, y hay esa desviación de más de 5 milímetros de alineación. Lo negro acá, espacio amplio de ser un niño con pérdida de volumen. Los bebés tienen espacios subaracnoideos amplios, o las personas de mucha edad. ¿A qué les recuerda esta imagen? A las hemorragias subaracnoideas, pero este es un estudio con contraste. Y el simple no mostraba nada. Entonces, ¿qué es esto? Un realce de la meninge. Inflamación, meningitis. Pero hay que saber que tiene contraste. Miren los senos venosos y, como les dije, busquen las mucosas del paciente y si están hiperintensas es con contraste. Realce. Y uno siempre compara el simple con contraste para ver si es realce o es hiperintenso en el tema, que sería sangre. ¿Se acuerdan? Niño con cefalea y fiebre, tomografía, normal salida por radiología o plasma. Hallazgo principal. Dilatación, aumento del volumen de los ventrículos. Por pérdida de volumen, porque puede ser una causa, ¿no? Los niños que tienen pérdida de volumen, pero hay algo que el espacio subaracnoideo está perdido. Entonces, por hidrocefalia. Tercer ventrículo grande, cuarto ventrículo grande y parece migración pendimaria, o sea, edema intersticial, ¿no? Vean que hay porosidad adyacente a los ventrículos. Lo dejamos así, hidrocefalia, niño con cefalea y fiebre, ¿qué pensamos? En una neuroinfección, ¿cierto? Pedimos con contraste. ¿Da con contraste o resonancia? Si tenemos disponible, resonancia. Le hicimos la resonancia. ¿Dónde tenía lesiones? Múltiples, ¿cierto? En anillo, en la superficie del tallo y en la ganglio basal. Miren qué curiosas esas lesiones eran hiperintensas, su centro T2. Casi todo es brillantemente T2 porque tiene mucho líquido. Estas eran hiperintensas. Así son los granulomas de tuberculosis. Casíficas. Ayudamos a en ese paciente. Porque no es fácil que salgan las pruebas positivas para tuberculosis en pediatría. Meningitis por TBC. Bueno, entonces, a manera de conclusión, mi idea era mostrarles la utilidad de las neuroimágenes, dejando claro que la tomografía es la que nos va a ayudar en el contexto de urgencias, porque vamos a poder ver las 3 H's, que es hidrocefalia, hemorragia, herniación, y si sospechan algo en el hueso, también podemos hacer una tomografía. La resonancia es en el examen de elección en el paciente estable y donde hay disponibilidad de ella, porque tiene mejor resolución espacial y temporal, y podemos hacer incluso angioresonancia, estudiar la vasculatura e imágenes funcionales como difusión, como espectroscopia, lo llamamos en tractografía, perfusión, una cantidad de secuencias que se adicionan cada día. Hay nuevos desarrollos y aparecen nuevas técnicas.
El estudio contrastado lo utilizamos para evaluar patologías con pérdida de la barrera hematoencefálica, como son la neuroinfección o la sospecha de lesiones tumorales. Dejen siempre el contraste para la resonancia donde está disponible o hagan la tomografía simple con contraste cuando no esté disponible la resonancia. No sé si tienen alguna pregunta. Profesora, ¿la resonancia magnética funcional tiene alguna utilidad clínica? Sí tiene utilidad clínica, sobre todo el paciente para planeación quirúrgica de epilepsia y tumores que están en áreas elocuentes. Yo siempre me pregunto cuál es el área elocuente del cerebro. Para mí todo el cerebro es elocuente, pero no hay áreas elocuentes, ¿cierto? El área motor, el área del lenguaje, el tálamo, o sea, sitios donde un milímetro puede ser el cambio de la función del paciente. Entonces, cuando hay lesiones y son quirúrgicas, se llevan a resonancia funcional. Paradigmas, ¿no? Hay resonancia funcional en reposo. Eso es todo un área de desarrollo. En mi hospital, por ejemplo, no lo hacemos. No lo cubre las EPS, es más particular, entonces lo hacen sobre todo con equipos de 3 células y en hospitales como la Fundación Santa Fe, San Ignacio, no sé si tienen alguna otra